Imagínate una familia tan poderosa que financió guerras, construyó imperios y ahora tiene sus ojos puestos en un país al borde del abismo, Venezuela. En abril de 2024, un contrato que pasó desapercibido cambió el juego. Nicolás Maduro llamó a los Rothschild, los banqueros más legendarios del mundo, para manejar una deuda de inmensas proporciones. Venezuela debe alrededor de 154.000 millones a entidades extranjeras, incluidos bonos globales emitidos por el gobierno y por PDVSA. Llevan más de 6 años en default y el país ha ido acumulando intereses sobre esos bonos y sentencias judiciales por impagos de préstamos comerciales. Cuando Maduro usa el arma del apoyo de Rusia y China, en verdad está diciendo que ellos no perderán sus inversiones y todo el dinero que le han inyectado a la revolución bolivariana. A diferencia de una afinidad ideológica o la defensa a ultranza de la dictadura venezolana, la mayoría de esos acuerdos, préstamos o inyecciones de capital que han dado oxígeno al desastre que llamamos chavismo o madurismo son muy oscuros, desventajosos e incluyen acuerdos ilegales y se cimentan en el debilitamiento o en el ataque proxy hacia los Estados Unidos y sus aliados en general. Los poderes fácticos que dominan al mundo generalmente están fuera de las discusiones que tenemos en el día a día, cuando hablamos de política en general. Y la realidad es que muchas veces es de allí donde salen los acuerdos y las decisiones de muchos países y gobernantes. Seguramente usted ha oído hablar de George Soros, quien ganó fama en 1992 al quebrar el Banco de Inglaterra, apostando contra la libra esterlina, y que hoy en día es un especulador que influye en la política global, financiando movimientos políticos, campañas demócratas en los Estados Unidos y además objeto de teorías conspirativas que lo acusan de manipular gobiernos. También habrá escuchado de Larry Fink, presidente, director ejecutivo de BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo, que para que usted tenga una idea, en 2008, durante la crisis financiera, el gobierno de Estados Unidos recurrió a BlackRock para estabilizar Wall Street. Por otro lado, los Rockefeller, otra de esas familias que actúan en las sombras en ciertos aspectos, como por ejemplo, cuando financiaron ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Y es que los intereses monetarios que tenía la familia los ponía en una encrucijada, ya que abiertamente su contribución fue para los aliados, pero por otro lado, tenían intereses comerciales que beneficiaban a la Alemania, del hombre del bigotito. El día de hoy hablaremos de otro de esos gigantes que nadie pondera, pero que realmente influye enormemente en la geopolítica mundial. Como ustedes ya saben y pidieron en los comentarios, hablaremos de la familia Rothschild. El de hoy es un programa diferente, dominguero. Comenzamos. Hay quienes piensan que la familia Rothschild controla, junto con otras, el mundo desde las sombras. Y eso es inspirado en tantas preguntas de cómo lograron convertirse en la familia más rica y poderosa de los últimos siglos. Porque, pese a teorías alternas sobre el alcance del Club Bilderberg, que es una realidad, el largo linaje de banqueros Rothschild logró amasar la fortuna privada más grande del siglo XIX. Pero para conocer más sobre esta familia y que usted saque sus conclusiones sobre el interés del régimen de Maduro con asociarse hacia ellos, comencemos con el origen. La historia de los Rothschild comienza con Mayer Amschel Rothschild, 1744-1812, un banquero de Frankfurt que estableció su negocio en la década de 1760. Mayer era un factor de corte, un agente financiero para la nobleza alemana, lo que permitió acumular riquezas manejando fondos durante las guerras napoleónicas. Su estrategia maestra fue enviar a sus 5 hijos, Amschel, Salomón, Nathan, Carls y James, a las principales capitales financieras de Europa, Frankfurt, Viena, Londres, Nápoles y París, para así crear una red bancaria internacional. Esta red le dio una ventaja única en la transferencia de información y capital en una era sin comunicaciones rápidas como las que tenemos hoy en día. Durante el siglo XIX,
los Rothschild se convirtieron en los banqueros más poderosos del mundo. Nathan Mayer Rothschild, desde Londres, financió el ejército británico contra Napoleón, utilizando un sistema de mensajería privada que le permitió adelantarse a los mercados tras la victoria en Waterloo en 1815. James Mayer Rothschild, en París, consolidó la rama francesa y financió proyectos como ferrocarriles y el Canal de Suez. Esta capacidad para financiar gobiernos y proyectos industriales masivos le otorgó una influencia sin precedente alguno. Los tentáculos de los Rothschild en la política mundial se derivan de su rol como prestamistas de gobiernos y su habilidad para influir en decisiones económicas clave. Algunos ejemplos concretos son el financiamiento de guerras y reconstrucciones, donde vieron un gran nicho. Los Rothschild prestaron dinero a ambos lados de los conflictos importantes, en guerras como las napoleónicas y más tarde en la Guerra Franco-Prusiana, en 1870. Aunque esto alimentó la idea de que controlaban las guerras, en realidad era una práctica común entre banqueros de la época para minimizar sus riesgos financieros. También tuvieron relaciones con las monarquías y los estados. En Viena, por ejemplo, Salomón Rothschild se volvió indispensable para el imperio austrohúngaro, ganando títulos nobiliarios, de hecho. En Inglaterra, Nathan y sus descendientes obtuvieron baronías de la reina Victoria. Estas conexiones le dieron acceso a círculos de poder, aunque no necesariamente control directo, sobre políticas estatales, pero sí muchísima influencia. También estaban en proyectos de infraestructura. Su financiación de ferrocarriles, minas, canales, los vinculó a intereses coloniales e industriales de potencias como Francia y como el Reino Unido, influyendo indirectamente en políticas expansionistas, indirectamente entre comillas. Edmund de Rothschild en el siglo XIX apoyó financieramente, por ejemplo, la emigración judía a Palestina y la creación de colonias y fue un precursor del movimiento sionista. Esto ha sido interpretado por algunos como un inicio de su influencia en la geopolítica de Oriente Medio, aunque otros miembros de la familia se opusieron al sionismo. En su apogeo durante el siglo XIX, los Rothschild poseían una de las mayores fortunas privadas del mundo, estimada en miles de millones de dólares actuales. Sin embargo, su riqueza parece haberse fragmentado con el tiempo entre numerosos descendientes y se vio afectada por eventos como las guerras mundiales y la nacionalización de activos en aquella Francia de 1982, bajo François Mitterrand. En el siglo XX, el poder financiero de los Rothschild parecía disminuir frente al auge de los bancos corporativos globales y los sistemas tributarios nacionales. Pero aún así, mantuvieron la influencia a través de instituciones como Rothschild & Company, que es la que conecta con nuestro acontecer político en Venezuela y que hoy se especializa en fusiones y adquisiciones. Y también tienen Reed Capital Partners, un fondo de inversión fundado por Jacob Rothschild. En la política moderna, su nombre sigue asociado con élites financieras como el Grupo Bilderberg, un foro privado donde se reúnen los líderes mundiales y los empresarios, lo que alimenta siempre las especulaciones sobre esta familia. Y aquí damos el primer salto a lo que pasa con Venezuela. Como ya ustedes escucharon en videos anteriores en este canal, el régimen de Maduro contrató a los Rothschild & Company como asesor financiero para proporcionar una visión general de sus obligaciones de deuda externa según fuentes con conocimiento directo del hecho. El artículo lo puede conseguir en Bloomberg, también lo verá en pantalla. Rothschild está trabajando para determinar lo que debe el chavismo y a quién se lo debe, han dicho personas que hablaron con Bloomberg bajo la condición de anonimato al tratarse de un hecho que no fue público. El mapeo de la deuda normalmente es un paso preliminar que da un gobierno antes de prepararse para iniciar una reestructuración. Pero entre tantos actores, ¿por qué este precisamente? Representantes de Rothschild con sede en París declinaron hacer comentarios cuando los medios de comunicación le consultaron. Un funcionario de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela no respondió tampoco a los mensajes solicitados. Venezuela debe, como les decía, alrededor de 154.000 millones de dólares a entidades extranjeras, según estimación del economista Francisco Rodríguez,
profesor de la Universidad de Denver, estimaciones de abril de 2024, casi un año atrás. Esto incluyendo bonos globales emitidos por el gobierno y PDVSA, que llevan por supuesto más de 6 años en default. El país ha ido acumulando intereses sobre esos bonos y sentencias judiciales por estos impagos. Los bonos soberanos, ¿los recuerdan? Se negocian alrededor de 20 centavos de dólar, mientras que los valores en mora emitidos por Petróleo de Venezuela cambian de mano en torno a los 11 centavos, según precios indicativos y recopilados por Bloomberg. La deuda ha subido desde que JP Morgan Chase & Company presentó en febrero un plan para volver a incluir los títulos en índices de deuda de mercados emergentes ampliamente seguidos el año pasado. Y la contratación de Rothschild se produce en medio de ese reciente impulso del régimen de Maduro para volver a comprometerse con los mercados globales, las instituciones multilaterales y las agencias calificadoras, después de años de aislamiento internacional. A lo largo de los años, el dictador ha hecho insinuaciones de que estaba dispuesto a trabajar con los acreedores, aunque las conversaciones, como ustedes sabrán, nunca progresaron. Además, Washington sigue sin reconocer a Maduro, afortunadamente, y las sanciones de la OFAC prohíben al gobierno vender deuda en los mercados estadounidenses. Las sanciones tendrían que cambiar antes de que se pueda llevar a cabo una reestructuración de la deuda. Sin embargo, la pregunta es, ¿podrá convencer Rothschild & Company a Estados Unidos del levantamiento de sanciones a Venezuela? O por el contrario, y como todos esperamos, a la salida del régimen para que un nuevo gobierno democrático se encargue de limpiar la podredumbre que dejó el chavismo. La duda es inmensa, porque en realidad los Rothschild son una grandísima incógnita en cuanto a sus intereses se refiere. Los Rothschild han sido blanco de teorías conspirativas durante siglos, muchas de raíz antisemita. Desde caricaturas del siglo XIX, que los retrataban como manipuladores judíos, hasta narrativas modernas que los acusan de orquestar pandemias o un nuevo orden mundial. Incluso, se dice que el personaje de Mr. Burns de Los Simpsons estaría inspirado gráfica y narrativamente en Jacob Rothschild. Pero eso no se queda allí, porque se dice que Nathan manipuló la bolsa de Londres tras Waterloo, pero historiadores coinciden en que, aunque usó información privilegiada, en realidad no controló al mundo con ello. Habrá que entender qué es controlar al mundo para ellos. Su conexión con Bilderberg es real. Algunos miembros de Rothschild han asistido, pero no hay pruebas de que dominen en las decisiones. Pero es que tampoco hay pruebas ni de lo que se habla allí adentro, porque es un grupo realmente hermético el Bilderberg. Incluso, sí hay registros de que Maya Rothschild, a finales del siglo XVIII, quien era el hombre más rico de Frankfurt, en torno a 1782, financió con muchísima generosidad la Orden de los Iluminados de Baviera, orden de muchas de las teorías que hoy escuchamos acerca de la familia y de los popularmente llamados Illuminatis. También hay afirmaciones de que poseen más de 300 billones de dólares, pero Forbes, la revista Forbes, no lo incluye dentro de los hombres más ricos del mundo como Bezos o Elon porque es una familia numerosa. Estas teorías suelen atribuirles un poder omnipotente que ignora la complejidad del mundo moderno, donde estados, corporaciones y otros actores sí compiten por la influencia. Esta no es la primera vez que esta familia juega con el destino de las naciones. Hace 200 años, Nathan Rothschild supo antes que nadie que Napoleón había perdido y con esa ventaja tomó el control de los mercados. Pero aquí hay un giro. Sanciones de Estados Unidos bloquean cualquier movimiento, como les dije anteriormente. Entonces, ¿podrán los Rothschild con todo su poder desafiar al gigante americano y sacar a Venezuela del pozo? Influencia hay, conexiones también. Algunos dicen que los Rothschild no solo quieren salvar a Venezuela, sino de apoderarse del petróleo, el mayor tesoro del planeta, mientras que otros gritan que es solo el comienzo de un plan mucho más grande. En un país donde el dinero para la comida llegó a desaparecer, la deuda paga intereses que valen más que hospitales enteros. Y ahora, los Rothschild están en el centro de esa tormenta. Desde financiar revoluciones hasta asesorar un régimen en crisis,
los Rothschild han escrito la historia del mundo. Pero en Venezuela, ¿serán héroes, villanos o simplemente testigos de un colapso inevitable? Una cosa es segura. Mientras los tentáculos de esta familia se extienden una vez más, el destino de Venezuela pende de un hilo y el mundo nos está mirando. Gracias a cada uno de ustedes que toman su tiempo para ver nuestro contenido y hacen que este proyecto siga creciendo, cada vez más cerca de los 100.000 en esta comunidad. Así que si tú nos ves por primera vez o no lo habías hecho antes, ayúdanos suscribiéndote y activando en la campana todas las notificaciones, y comentando y dándole like a nuestro contenido y compartiéndolo con los tuyos, porque juntos somos más fuertes y mientras más seamos en esta comunidad, haremos tanta bulla que nuestra voz será imposible de no ser escuchada. Libertad o nada, señores. Esto fue